Regresamos. Bueno, regresamos esta mañana en esta transmisión en vivo, pues obviamente siguiendo de cerca las informaciones que se han dado en las últimas horas, especialmente esta que hemos subrayado en nuestro inicio de programa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas PM2.5 y ozono en la zona metropolitana del Valle de México y bueno, pues anunció las medidas aplicables de las cuales hablamos y seguiremos hablando, por supuesto, para difundir en la población estas en noticias que está dando la autoridad en estos momentos. Bueno, esta mañana tenemos la enorme oportunidad de conversar con un científico de excelencia, con un mexicano extraordinario que ha logrado cosas muy importantes a nivel científico, que ha sido reconocido con el Premio Nobel de Química en su momento por sus aportaciones muy importantes. Y bueno, pues está en la línea telefónica el doctor Mario Molina, presidente del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Gracias, doctor Molina, por tomarme la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, encantado de estar en tu programa. Gracias, Mario, por estar aquí esta mañana. Bueno, pues la pregunta es básica. ¿Qué está sucediendo en esta zona del país con todas estas dos contingencias? ¿Qué explica lo que estamos observando? Pues lo que estamos observando es que por el hecho de tener altas temperaturas y además incendios forestales y de pastizales, pues con esto se juntaron las circunstancias para tener una calidad de aire muy mala, sobre todo por partículas, las partículas pequeñas que llamamos PM2.5. Y pues esto es algo que ya se había predicho. Los científicos habíamos estado pues diciendo que uno de los impactos del cambio climático iba a ser que subieran las temperaturas y esto podría empeorar la calidad del aire y además está pues causando más incendios y esto es lo que estamos viendo muy claramente. Muy claramente, es decir, las predicciones se están cumpliendo básicamente, para decirlo con todas sus letras, doctor Molina. Hoy tenemos pues los que habitamos esta zona, los que están viviendo pues afectaciones por incendios, particularmente esta presencia de partículas PM2.5, de las cuales no tenemos por lo pronto en esta zona ni siquiera protocolos para enfrentar la contingencia, ha dicho la jefa de gobierno. Doctor Molina, ¿qué dice usted? Sí, nosotros desde hace años hemos estado ya sugiriendo que es muy importante pues tener los protocolos y controlar las partículas. Lo que sucedió históricamente es que el ozono es más fácil de medir y pues las partículas pequeñas sobre todo pues no se empezaron a medir más que hace 10, 15 años y eso es, pues estamos viendo consecuencias de esos hechos, pero sí nosotros lo hemos estado recomendando porque realmente son las partículas pequeñas las más preocupantes, más que el ozono desde el punto de vista de impactos a la salud. Por fortuna ya tuvimos éxito y sí con el gobierno actual y desde el gobierno anterior de la Ciudad de México pues ya empezamos a poner esto en la mesa, que ya se tomen en cuenta y pues ahora sí con más urgencia está muy claro que sí se van a generar los protocolos necesarios para no, evidentemente, doctor, pero ya en medio de la emergencia. Exacto. Aquí pues hay también puede uno mencionar que los incendios son más difíciles de controlar, pero sí sabiendo el enorme impacto que pueden tener, pues hay que meterles más presupuesto. El presupuesto que se tiene para controlar los incendios no es suficiente y está muy claro que para beneficio de la sociedad sí convendría pues preocuparse más y tratar de reducir sus impactos en años futuros, ¿no? Bueno, en años futuros, en meses, en días, en horas, ya, ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo desgraciadamente ya no se va a poder, porque esto hay que planearlo. Por ejemplo, se pueden reducir algunos incendios pues con aviones, etcétera. Esto ya no se va a poder hacer en esta ocasión. Esperemos que empiece la época de lluvias ya muy pronto, pero pues hay relativamente poco de lo que se puede hacer ya de última hora. En este momento
recomendaría, doctor Molina, en una circunstancia de emergencia o extraordinaria, como se ha dicho, recomendaría algunas acciones, de urgencia, que se reduzca el tráfico vehicular mayormente, que se evite que los niños vayan a la escuela? ¿Hay algún tipo de recomendaciones de urgencia que usted sugeriría en este momento? Sí, con las recomendaciones que ha tomado el gobierno y que ya pues las conoce la sociedad, son de dos tipos. Una es qué es lo que hay que hacer y que los niños no salgan a la calle, etcétera, no hacer ejercicio fuera. Pero las otras recomendaciones para prevenir que siga la contaminación, esas no son muy eficientes. El disminuir, el tener el hoy no circula como lo tenemos, eso no ayuda a gran cosa. Simplemente ayuda a que la gente esté consciente de que algo está pasando. Pero sabemos, por ejemplo, que el ozono en particular es algo que ya lo habíamos hecho desde la administración anterior, inclusive aumenta los fines de semana cuando hay menos coches circulando, porque la química del ozono es complicada y los destruyen los óxidos de nitrógeno. Entonces ahí no funciona el tener una emergencia, porque al día siguiente no necesariamente mejora la situación. Con las partículas, por fortuna, no es tan complicado, pero de todas maneras la fuente principal en este caso son los incendios y no el tráfico vehicular, ¿no? Es decir, aumentar o no aumentar el hoy no circula no serviría estrictamente para mucho en esta contingencia. Exactamente, sí. Por eso hay que planear todo esto. Uh-huh. Por otro lado, es importantísimo seguir gestionando que haya medidas a mediano plazo y a largo plazo, entre otras cosas, limitar el aumento de la flota vehicular, que ha estado aumentando muy rápidamente en los últimos años, porque eso además tiene problemas enormes de congestionamiento que a su vez exacerban la calidad, la mala calidad del aire, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas son más difíciles de tomar por los gobiernos, son limitaciones que hay que imponerle a la sociedad para no usar tanto los automóviles, y eso requiere tener transporte público muy eficiente, que es algo que hay que mejorar mucho aquí en la Ciudad de México. Dentro de las cosas que se han dicho, doctor Mario Molina, está que se va a revisar el propio programa Hoy no circula. ¿Qué haría usted diferente de lo que se está haciendo hasta ese momento con el tema? Bueno, lo que sí hay que hacer diferente es que las contingencias convencionales que se hacen por ozono, esas sí hemos sugerido muy claramente y sí estamos trabajando con la Claudia Sheinbaum y sí nos están haciendo caso, pero lo que hay muy claramente, lo que no funciona es la manera que se hizo, por ejemplo, en 2016, que si un día sube en alguna zona de la ciudad la cantidad de ozono, que entonces al día siguiente hoy no circula, eso ya no funciona. Lo que hay que hacer es predecir qué va a pasar al día siguiente, etcétera, y saber las complicaciones que hay con el ozono mismo. Así son cosas que son más difíciles de controlar, pero podemos ayudar, podemos hacer proyecciones que sean más confiables, medidas que sean más efectivas, etcétera, pero hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Bueno, eso ya se anticipa que se hará en los próximos días para tener previsto lo que venga. Volvemos a la emergencia de este momento, doctor Molina, que se imaginará la sociedad, la gente que vivimos en estas zonas, que tenemos este impacto. Queremos saber qué puede suceder con la salud de las personas cuando la contingencia es doble, cuando está la contingencia por ozono mezclada o combinada con la contingencia extraordinaria por las partículas PM2.5. Esta mezcla, doctor, ¿qué tipo de efectos puede causar en lo inmediato y en lo mediato en la salud de las personas? Lo más preocupante son las partículas, porque el problema de las partículas pequeñas es que penetran en los pulmones, en los alveolos, y tienen impactos. Quizás los más preocupantes es el desarrollo pulmonar de los niños y gente vulnerable ya de mayor edad. También hay muchos fallecimientos ocasionados por este tipo de contaminación, ¿no? Hay poca investigación de cuál es
situación cuando al mismo tiempo sube la cantidad de ozono. El ozono no es tan peligroso, pero por supuesto es algo que también que afecta a la salud y la gente que tiene problemas asmáticos, etcétera, etcétera. Todo eso se exacerba, pero no tenemos mucha experiencia pues lidiando con la contaminación simultánea por estos dos impactos, ¿no? Y lo que hay que hacer es pues tratar de evitar hacer ejercicio al aire libre, que los niños pues no salgan al aire libre como sería lo normal y lo más sano, pero cuando está el aire tan contaminado, pues lo mejor es que se queden adentro en sus escuelas, por ejemplo. ¿Recuerda algún antecedente de una combinación de contaminantes como esta? No, porque aquí en México, como decía yo, solamente se le había hecho caso al ozono, que eso era un error que nosotros hemos estado tratando de corregir ya desde hace años, pero no habían subido mucho las partículas. No, lo que pasa es que esta nueva situación, que repito, causada por el cambio climático, de un aumento de temperatura y de muchos incendios. Yo creo que esto pues no había pasado antes. No tenemos experiencia con esta situación de tener pues contingencias simultáneas. Uh-huh. ¿Y no tenemos idea de cuánto puede durar? Pues esperemos que no dure más que cuando mucho unos días más. Lo que pues ya sabemos es que en México tenemos época de lluvias y eso pues estamos esperando que empiecen lo más rápidamente posible, pero por lo que se sabe, pues esto puede durar unos cuantos días más. Bueno, el pronóstico de lluvia, lamentablemente ayer estaba entre 10-30% para lluvias aisladas, o sea que no ayudaba mucho el pronóstico. Sí, exacto. Esas lluvias pues ayudan, pero no mucho. No, a corto plazo pues no hay mucho que se pueda hacer más que tomar esas precauciones de las que estamos hablando. Seguimos de cerca información que se publicó, que se ha publicado en estos días y en estas horas. Por ejemplo, los colegas de Reforma tienen un reporte hablando de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la contaminación por partículas menores de 2.5 micrómetros Sí. solo causa molestias como conjuntivitis, rinitis y amigdalitis. Pero, dice aquí, el informe Estado Global del Aire 2019 precisa que respirarlas provoca infartos cardíacos, cerebrovasculares y también causa y agrava la diabetes. ¿Tenía noticia, doctor, de este tipo de cosas? Sí, por supuesto. Lo que está clarísimo, de eso no hay duda. Hemos trabajado con la Universidad de Harvard, que vino a hacer estudios aquí con nosotros en la Ciudad de México. Ajá. No cabe la menor duda que las partículas pequeñas son las más preocupantes. Así es que no sé de dónde salió esa noticia. No, si tienen problemas muy serios porque precisamente se introducen entre los alvéolos pulmonares y entonces es algo preocupante para la salud de los niños. Por fortuna, si nada más son un par de días al año, pues tenemos la expectativa de que los niños puedan desarrollar sus pulmones de una manera normal y el resto del tiempo la contaminación no está exacerbada. Pero en ciudades como en China, en Pekín, etcétera, donde hay contaminación por partículas todos los días, esto está perfectamente bien establecido por las comunidades que estudian esto, los epidemiólogos, y tenemos estudios epidemiológicos aquí en la Ciudad de México también que lo demuestran con toda claridad, que de eso no hay duda. O sea, no hay duda de las afectaciones directas de este impacto en la salud por partículas estas que se están mencionando. Doctor, exactamente, o sea que no nos lo tenemos que tomar en serio, sin la menor duda. Exactamente. Sí, eso no hay la menor duda. Ahora, ¿usted confía en que el dios Tlaloc nos va a traer la solución inmediata? Pues inmediata en un par de días. Y desgraciadamente no se puede hacer mucho. Incendios, sí, lo que sí habría que hacer es hacer todo el esfuerzo que se pueda con los recursos que existan y posiblemente agregándole recursos a tratar de limitar los incendios. Los incendios. Uh-huh. Y bueno, los incendios que son muchos, porque además hay un mapa, hay una foto, seguramente la habrá visto doctor Molina, una foto de la NASA donde se ve el mapa mexicano, el mapa en general, pero el mapa sentado en México con la cantidad de incendios que hay en la República Mexicana. Bueno, pues es bastante notable el 2019 con sus incendios.
exactamente, sí, un mapa de la NASA, Sí. se ven las sequías y se ven pues las temperaturas, y los incendios mismos pues también esos salen en otro mapa, pero sí son muchos, y sí se pueden prevenir hasta cierto punto. Entonces a eso voy, de que sabiendo lo que nos pasó este año, sí va a haber que hacer un esfuerzo muy dedicado y muy claro, y ponerle los recursos necesarios a que no haya tantos incendios en años futuros. Este año ya va a estar muy difícil de controlarlos, ¿no? Porque Pero hay que hacer un esfuerzo. sí, Claro. los incendios ya están y los que se están apagando, bueno, pues están en esa batalla. Usted dice Exacto. con toda razón, los recursos que haya o recursos extraordinarios, si es necesario, hay que ponerlos a disposición de este tema. Exactamente. Si es una contingencia extraordinaria, pues todo lo demás será extraordinario, incluyendo los recursos. Exactamente. Doctor Molina, una pregunta. ¿Sirve de algo que los ciudadanos se pongan cubrebocas, por ejemplo? Pues para las partículas pequeñas no sirve mucho, porque normalmente pasan por el cubrebocas. Sirve para las partículas, las que llamamos PM10, que son más grandes, pero no es algo de gran utilidad, porque precisamente pues este tipo de humo, digamos, podríamos llamarle así, pues es muy difícil de filtrar, y por eso pues llega hasta los pulmones, ¿no? ¿Qué podría ayudar a filtrar, doctor Molina? Pues no hay filtros muy eficientes. Hay quizá algunos aparatos que pueden con descargas eléctricas separar estas partículas, pero no hay nada muy práctico en este caso. Lo más sensato es pues tratar de tener interiores que no estén contaminados, y normalmente en estas circunstancias, pues como las partículas vienen de afuera y de los incendios y de las temperaturas altas, etcétera, pues es por eso que la recomendación de no salir a hacer ejercicio al aire libre pues es lo más sensato. ¿Y cosas tan básicas como tener puertas y ventanas cerradas? Pues sí, es posible, se pueden tomar algunas medidas adicionales de que tener relativamente poca ventilación durante las horas pico. ¿No hay alguna recomendación de algún tipo para ayudar a purificar el interior de las casas? Pues no, como digo yo, sí habría aparatos, pero no hay nada práctico que se me ocurra recomendar que pueda ser de utilidad ahorita para la sociedad. Nada muy práctico. Lo que hay que esperar entonces es que se disipe por sí mismo con los vientos y la lluvia. Sí. Esperemos que eso pase y que esto no dure más que cuando mucho unos días más. Y volver al punto central, doctor Molina, que usted ha sido pues pieza clave en esta discusión, de tomar conciencia del cambio climático, de tomar conciencia de lo que deben hacer, bueno, las sociedades, pero ya en un asunto mayúsculo, ¿no? Más allá de la inmediatez, tiene que tomarse medidas extraordinarias. ¿El mundo lo está haciendo? Pues desgraciadamente no. Con respecto al cambio climático no hemos tenido la respuesta que debería tener la sociedad, pero esto que nos está pasando ahorita aquí en la Ciudad de México es algo que pues debería de ayudarnos a promover la solución internacional a este problema enorme que tenemos de cambio climático, porque pues las cosas se van a poner peor. Entonces ojalá y esto nos sirva para empujar más, pues se tomen esas decisiones, por ejemplo, de usar energías sustentables y no energías que vienen de combustibles fósiles. Un ejemplo de lo que hay que hacer, y desgraciadamente hay que hacerlo en todo el planeta. No podemos arreglar el problema nada más aquí en México. Sin duda. Bueno, doctor Molina, agradeciendo muchísimo sus minutos en este momento tan importante para escuchar su voz. Déjeme cerrar esta conversación con otro tema que también está presente, en este caso en las zonas turísticas, con el tema del sargazo, al cual también, bueno, algunas explicaciones científicas lo están pues asociando a lo que usted dice, al cambio climático y a efectos que se causan de esta manera por la misma situación, doctor. Sí, ese aumento de temperatura en los océanos pues tiene implicaciones muy claras, como el sargazo, pero pues también los huracanes más intensos. O sea que ya tenemos una cantidad de impactos. Hoy en día ya no son solamente proyecciones para el futuro, son impactos de eventos extremos hoy en día,
pues que ya no se deberían de preocupar mucho, y el sargazo pues va a haber que enfrentarlo. Ojalá y se pueda usar como materia prima para producir combustibles a lo mejor, pero de momento pues es una amenaza para las playas. Pues sí, estamos frente a estos efectos del cambio climático y bueno, con lo que usted dice, debe México empujar para que haya decisiones internacionales, decisiones del mundo para enfrentar el cambio climático de una mejor manera, pero cuando ocurren cosas, doctor, como el Acuerdo de París, en donde el gigante principal, que es Estados Unidos, decide retirarse, pues el asunto se complica, ¿no? Sí, por fortuna en Estados Unidos hemos podido estar trabajando por ejemplo, con el estado de California, el estado de Massachusetts, con muchas empresas, etcétera, ignorando la opinión del presidente Trump, que considero altamente irresponsable, porque es un compromiso ético con futuras generaciones que es totalmente inaceptable. Así es que esperemos que eso no dure mucho, porque es realmente algo inaceptable. Irresponsable es la palabra que usó, sin la menor duda. Irresponsable, sin duda. Doctor Mario Molina, pues le mando un abrazo, le agradezco que me tome la llamada y si le parece bien, sigamos hablando. Cómo no, encantado. Gracias. Seguimos en contacto. Seguro que sí. Gracias a don Mario Molina, el Premio Nobel de Química, especialista en estos temas. Y bueno, pues, ¿qué le digo? De lo que ya acabamos de escuchar, no hay mucho que hacer en este preciso instante, de no ser las recomendaciones y las indicaciones que han ya pues emitido las autoridades en la materia. Pero bueno, a la espera de que haya lluvia, a la espera de que se disperse este panorama de condición extraordinaria, de combinación de contingencias, por ozono una y la de las partículas PM2.5, frente a las cuales no hay mucho que hacer en este instante, según se escucha en voz de el Premio Nobel de Química, que nos acaba de explicar el asunto. La recomendación de que los niños no salgan, las personas con mayor condición de vulnerabilidad, las personas de tercera edad, bueno, pues que se mantengan en la medida de sus posibilidades al interior de las casas. No había mucho que agregar frente al tema de los cubrebocas, porque habla de que podrían ayudar para partículas más grandes, PM10, pero para las partículas de las que estamos hablando, que es PM2.5, pues se pasan por el cubrebocas, según nos explicó el propio doctor Molina. Y bueno, pues, ¿qué decirle? Que la gran cuestión está en que los recursos que se tengan para controlar los incendios, que en este caso es una fuente fundamental de este tipo de partículas en este momento, pues tienen que ser prevenidos, sobre todo prevenidos, y ya que están ocurriendo tienen que ser sofocados con los recursos que haya y con recursos extraordinarios si fuera necesario, como parece que lo es. Bueno, como todo indica que lo es, evidentemente. Así que pues ahí está el doctor Mario Molina, pues hablando de la doble contingencia, hablando en la parte final del sargazo, hablando de todo esto que, a decir del científico, es producto del cambio climático, mayores sequías, todo es diferente, están ocurriendo nuevas situaciones como tener la combinación de contingencias, porque el doctor Mario Molina nos ha dicho que el ozono es más fácil de medir y se mide desde hace mucho tiempo, pero las partículas apenas empiezan a medir, y esta combinación de ozono con partículas 2.5 es algo que no había ocurrido o que no hay antecedente registrado de que haya ocurrido algo así en este país. Y bueno, pues ahí estamos con esto, viviéndolo en estas horas, dice el doctor Molina, y dice con razón, el asunto tiene que obligar a México, tiene que empujar a México y a los demás países a exigir acuerdos mundiales que impacten seriamente el tema del cambio climático. Ciertamente lo que ha dicho de la postura de Donald Trump frente al Acuerdo de París, que es este acuerdo para enfrentar el cambio climático con una organización mundial de países que toman medidas para ello, la decisión de retirarse de ahí, bueno, la palabra es clave y la palabra es absolutamente precisa, es irresponsable. Cuando se anunció aquello,
En su momento tuvimos oportunidad de conversar con el doctor Molina y efectivamente fue categórico, como lo fue hoy mismo, esta mañana, al recordarlo. Irresponsable esta postura frente al tema del cambio climático. Hay que hacer todo lo que los científicos digan que hay que hacer para enfrentar el cambio climático, porque de ahí deriva, nos dice el científico, buena parte de estos problemas, empezando por esta contingencia asociada al cambio climático por el científico. Esta contingencia de partículas PM2.5, partículas muy pequeñas, cuyas afectaciones sí pueden ser serias a la salud, según ha dicho el propio científico. También ha dicho que no es la Ciudad de México un lugar donde tengamos presencia permanente de estas partículas como otros lugares del mundo, de concentraciones contaminantes muy poderosas, muy fuertes, que incluyen este tipo de partículas. En este momento lo que tenemos es, esperemos, una contingencia de días y la alerta necesaria para empujar el tema del cambio climático y las medidas locales y nacionales que tengan que ver también con estos temas. Así que los especialistas, las autoridades están escuchando a los científicos y tendrán que tomar las decisiones correspondientes pues a la brevedad, para la inmediatez de estas contingencias y para el mediano y largo plazo, porque estamos hablando de la viabilidad de esta condición humana nuestra en relación a estos temas. Así que bueno, pues dejamos correr estas imágenes que nos muestran en algunas regiones de la zona metropolitana, la capa, la nata de contaminación y las imágenes que están obviamente ampliamente circulando en las últimas horas. Dejamos correr esto para detenernos en un resumen de noticias con Santiago Esquivel, Livier Cuevas y Oscar Rojas. Gracias al doctor Mario Molina